A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano, a través de nuestro análisis de la semana. La niñez hondureña, invisibilizada, abandonada, utilizada para la toma de decisiones en su nombre, pero sin beneficios. ¿Cuál es su realidad actual? ¿Cómo ha sobrevivido a esta pandemia? ¿Qué ha pasado con su educación? ¿Qué presente y futuro les estamos construyendo? Son solo algunas de las preguntas con las que hoy queremos reflexionar en esta entrevista de análisis de la realidad. Les saluda José Peraza. Estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA, en su programa Directo al Grano. Damos la bienvenida a este análisis de la realidad. Hoy nos acompaña un invitado especial, es Wilmer Vázquez. Él es el coordinador de la Coordinadora de Instituciones Privadas pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos, la red COIPRODEN. Wilmer, agradecemos mucho que nos acompañe de nuevo en este espacio. Es un placer tenerlo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo por la invitación que ustedes me hacen de compartir con ustedes. De verdad es un honor para mí como director de la red COIPRODEN, pero también para la red que está conformada por 25 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y que nos dedicamos a la incidencia política en políticas públicas. Sin duda alguna, es un placer estar en este programa y sobre todo en esta Radio Progreso, tan muy bien vista y escuchada a nivel nacional. Wilmer, ¿cómo describiría usted la situación actual de la niñez hondureña? Bueno, fíjense que siempre creo que soy un tanto atrevido cuando me hacen esa pregunta de entrada, ¿cómo ve la situación de la niñez en la actualidad? Yo digo, estamos en cuidados intensivos, estamos en una situación bastante crítica. Los problemas estructurales que tiene el país en el ámbito económico, político, social, cultural, religioso, pues sin duda alguna nos mantienen en una permanente crisis. Y esta crisis ha convertido al país también en el país más desigual de América Latina y dentro de los 6 países más desiguales del mundo, donde reina la corrupción en toda la institucionalidad del Estado, involucramiento de grupos económicos de poder y otros sectores que se han confabulado con el actual régimen del Partido Nacional y Juan Orlando Hernández Alvarado. Esta situación de desigualdad social ha convertido a la institucionalidad o mantiene a la institucionalidad pública en un permanente secuestro. Y ese secuestro de la institucionalidad, esa corrupción que carcome esta institucionalidad, la impunidad como una política de Estado en Honduras, es lo que viene a afectar de manera directa a aquellos grupos colocados históricamente en una posición de mayor vulnerabilidad. Y la niñez, adolescencia y juventud no es la excepción. Hoy, y cuando me atrevo a decir en cuidados intensivos, es triste tener que reconocer que en los últimos 12 años después del golpe de Estado, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, más de 1 millón de niñas y niños entre 5 y 17 años han estado fuera del sistema educativo nacional. Según el último estudio que realizó la Asociación para una Sociedad Más Justa en el 2020, en el marco del distanciamiento social provocado por la pandemia, al menos 1.2 millones de niñas y niños entre 5 y 17 años
han quedado fuera del sistema educativo nacional. Si usted suma 1 millón que desde en estos últimos 12 años han estado fuera, más este 1.2 que estaban matriculados, que quedaron fuera del sistema, estamos hablando de 2.2 millones de niñas y niños fuera del sistema educativo nacional. Y según el Instituto Nacional de Estadística, por lo menos en los últimos años, que yo no creo mucho en estas cifras, porque recuerdo que desde el 2013 ya decíamos nosotros que eran 3.7 millones de niñas y niños menores de 18 años. Y el INE sigue diciendo exactamente lo mismo. Nosotros creemos que andamos arriba de los 4 millones de niñas y niños menores de 18 años en el país. Si vemos que son 2.2 millones fuera del sistema educativo nacional, cientos de miles que han tenido que huir del país, que están en los países de tránsito, otros que han llegado a la frontera entre México y Estados Unidos, otros que están detenidos en los centros de detención del lado de la frontera de los Estados Unidos, otros que han logrado llegar, cientos que están desaparecidos, que no tenemos referencia de ellos, que han sido secuestrados por el crimen organizado, por las bandas de narcotráfico, muchos que han muerto en el intento. Si nosotros sumamos esta gran cantidad, entonces nos damos cuenta que sí, en efecto, la niñez y la adolescencia están en una situación de crisis. Y según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional, al menos el 55% de las muertes violentas en Honduras, estamos hablando de niñez y adolescencia y juventud de este país. Entonces, más de 500,000 están trabajando. Están asumiendo responsabilidades que les corresponden a los adultos, pero que en un contexto donde no existen condiciones, donde la mayoría de la población, según la CEPAL, además de la desigualdad que yo hablé, según la CEPAL, por lo menos andábamos en un 67% de pobreza en Honduras y más del 40% en exclusión social, pero que en el marco de la pandemia hubo un incremento de 8 puntos, entonces significa que andaremos en un 75% de pobreza y más del 40% en exclusión social. Frente a condiciones como estas, donde las familias perdieron los empleos, donde no tienen acceso a un techo, donde los campesinos no tienen acceso a la tierra para trabajarla, donde no hay acceso a la educación, donde no hay acceso a la salud, donde hay dificultades para la mayoría de la población de tener acceso a los alimentos y todavía las niñas y los niños mueren por desnutrición, entonces lógicamente los niños que ya sienten que tienen fuerza para trabajar, deciden el abandono de la escuela, deciden abandonar sus hogares, deciden abandonar sus comunidades, deciden abandonar el país para asumir responsabilidades que les corresponden a los adultos y contribuir con el sustento de la familia. Frente a todo este panorama, ¿qué le podría decir yo? Y más podría decir que está ocurriendo si lo hablamos en función de más de 15,000 están viviendo en las calles. Estamos hablando de adolescentes que están viviendo en las calles, para quienes el quédate en casa no funcionaba, para quienes no existen medidas de bioseguridad, para quienes no existen condiciones de acceso a la salud, mucho menos a la alimentación, no tienen una protección integral, mucho menos seguridad social o seguridad ciudadana. Entonces, este es el panorama que nosotros vivimos en el país. Y esto no significa que no tengamos algunos avances, por ejemplo, a nivel de políticas de Estado, políticas públicas, de reformas a leyes, de ratificación de instrumentos nacionales e internacionales. Pero es que la realidad del ser humano no solamente se trata de contar con políticas y con documentos muy bien elaborados. Aquí pasa porque esos documentos muy bien elaborados, con discursos hermosos que lo hacen llorar a uno, tengan presupuesto aprobado para su implementación. Que las leyes que han sido aprobadas sean implementadas con justicia, con un sistema operador de justicia con independencia. Sí. Que esos protocolos, que esos instrumentos internacionales ratificados no solo sirvan para maquillar informes y para llenar de fotografías bonitas y que laven la cara de los gobiernos,
sino que sean instrumentos ratificados a nivel internacional, pero que los mecanismos internacionales tengan la capacidad de incidir e influir en nuestro gobierno para garantizar la protección y el respeto a los derechos fundamentales de este pueblo. Pero si eso no existe, entonces repito lo que dije al inicio. Compañero, en Honduras estamos en cuidados intensivos en este momento. Muy fuerte lo que usted nos pinta, esta realidad muy fuerte que enfrentan nuestros niños y niñas, y sin duda pues se nota que en la red COIPRODEN con Wilmer al frente pues están trabajando muy de cerca este tema y lo conocen al dedillo lo que está aconteciendo con la niñez. Le consulto, Wilmer Vázquez, ¿el tema de la niñez dejó de ser un asunto de Estado para convertirse en un tema que trabajan las ONGs? Mire, yo debo de reconocer algo. Honduras fue de los primeros 20 países en ratificar la Convención de los Derechos del Niño. Con la ratificación de la Convención surgieron una cantidad enorme de organizaciones no gubernamentales trabajando a favor de la niñez y la adolescencia en el país. Debo de reconocer que los avances, los logros que hemos tenido hasta el momento no necesariamente han sido producto de la voluntad política u obligatoriedad política de los gobiernos, sino que esto ha sido gracias al apoyo, a la presión, al acompañamiento de las organizaciones no gubernamentales que estamos trabajando en el tema de niñez y adolescencia en el país. Lo poco o mucho que hemos logrado hasta el momento ha sido gracias a ese apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, de las ONGs, con el apoyo de la cooperación internacional, contando con algunas voluntades de algunas instituciones del Estado, de algunos gobiernos, y eso es lo que nos ha permitido pues decir que a pesar de toda esta crisis de la que yo acabo de hablar en este momento, pero la realidad de la niñez y la adolescencia de hoy, pues sin duda alguna, en muchos aspectos, por lo menos a nivel de políticas de Estado, de normativa nacional, de alineamiento con estándares internacionales, pues hoy es mejor que ayer. Eso tendríamos que reconocerlo de esa forma. Ahora, la pregunta que usted me hace, yo debo de ser crítico y autocrítico. Uno de los más grandes errores que hemos cometido las organizaciones de sociedad civil, u ONG, como le queramos llamar, que trabajamos con este sector, es que de una u otra forma nos hemos vuelto cómplices del sistema porque hemos pretendido sustituir la responsabilidad que en principio le corresponde al Estado como garante y tutor de derechos, a un Estado al cual usted y quienes nos ven y nos escuchan, hemos aportado con nuestros impuestos. Nosotros pagamos el 15% de impuestos de venta. Nosotros pagamos impuestos por construcción. Nosotros pagamos impuestos por la compra del combustible. Nosotros pagamos impuestos de bienes inmuebles. Nosotros pagamos impuestos por cualquier cosa en este país, que de tal manera que si nosotros sumamos cada uno de los impuestos que nosotros pagamos mensualmente, nos vamos a dar cuenta que de nuestro salario, un buen porcentaje se destina al pago de impuestos que recibe el gobierno, que administra el gobierno y que deberían de ser invertidos a través de proyectos, programas, servicios que garanticen la protección de los derechos fundamentales de la sociedad hondureña. En la práctica, estamos frente a una institución corrupta, carcomida en los tres poderes, que hoy nos coloca dentro de los 3 países más corruptos de América Latina y dentro de los 2 más corruptos de Centroamérica. ¿Por qué le digo todo esto? Porque frente a esta crisis, frente a este contexto que nos toca vivir, las ONGs, la sociedad civil, nos sentimos muy satisfechos de estar siempre haciendo lo que en principio le corresponde al Estado. Y estamos viendo de dónde sacamos recursos y cómo trabajamos con las uñas para garantizar la sostenibilidad de los programas que dan respuestas a los problemas que enfrentan todos los grupos colocados en una posición de vulnerabilidad en el país.
Pero cuando nosotros lo hacemos, que lo hacemos de buena fe, lo hacemos con compromiso, con convicción, con lealtad, con amor, pareciera que tampoco nos estamos dando cuenta que sustituimos al Estado, y este Estado que ve que nosotros lo hacemos, entonces utiliza los recursos del pueblo hondureño para robárselos. Las manzanas podridas desde las instituciones del Estado cercenan los recursos, mientras nosotros tenemos que ver cómo hacemos para sostener los programas que dan atención, protección o promoción de derechos humanos en el país. Yo más bien mi llamado, compañero, y quienes nos escuchan y nos ven, es a que nosotros seamos autocríticos, que asumamos una responsabilidad. No se trata solamente del rol que asumimos, ni de justificar nuestras organizaciones, ni justificar nuestros salarios. Se trata de que debemos de incidir política y estratégicamente frente a la institucionalidad, exigir a la institucionalidad para que cumpla con el rol para el cual fue creado y acompañemos a la institucionalidad en su fortalecimiento y en el cumplimiento de su función. Este debe ser un trabajo que debemos de hacer de manera coordinada interinstitucionalmente, Estado, sociedad civil, cooperación internacional, involucramiento de grupos de base comunitaria, los grupos con los cuales nosotros trabajamos, para quienes nosotros decimos que defendemos los derechos. Wilmer Vázquez nos acompaña, él es el director de la red COIPRODEN y estamos hablando sobre la realidad que enfrenta nuestra niñez hondureña. Wilmer, ¿qué tan difícil es incidir en este gobierno? Bueno, es un tanto complicado, es bastante complicado, y es complicado, y le voy a decir, en dos vías. Yo acabo de hablarle a usted de una crisis de la institucionalidad y del fracaso de la institucionalidad pública. Pero también tengo que reconocer que estamos frente a una sociedad civil que muchas veces pareciera, estoy siendo muy autocrítico, compañero, a veces pareciera que disfrutamos solamente ver el fracaso de la institucionalidad para tener argumentos para señalar e incidir. Pero usted me pregunta qué tan fácil es incidir frente al gobierno. Es difícil incidir frente a un gobierno dictatorial como el que tenemos nosotros del narco Partido Nacional y Juan Orlando Hernández Alvarado. Es difícil. Y es difícil porque es un gobierno, uno piensa en el gobierno y piensa en la presidencia. No es la presidencia, son todos los secretarios de Estado que están en las diferentes instituciones públicas, son todos los servidores públicos. Son los tres poderes del Estado con los cuales nosotros debemos de incidir. Hay quienes aparentan escucharnos, pero no nos escuchan. Hay quienes aparentan que nos recibieron y que recibieron nuestra propuesta, pero realmente no la reciben. Hay quienes aparentan que están haciendo algo, pero en la práctica no lo están haciendo. Porque lamentablemente la mayoría de los servidores públicos son activistas políticos que solamente están ahí para poder lavar la cara del gobierno y justificar la inoperancia, la incompetencia, la corrupción y el crimen del gobierno. Y más que ser servidores públicos, se convierten en los serviles de quien está al frente de la presidencia de la República. Y eso les impide poder tener la capacidad de ser receptivos e interactuar estratégicamente con la sociedad civil. Y entonces quienes podemos hacerlo, somos criminalizados por el gobierno, somos señalados, satanizados, pueden llamarnos ñángaras, izquierdistas, comunistas, lo peor que usted quiera. Pero eso uno lo espera del gobierno. Y ese es el trabajo que debemos de hacer porque no podemos perder la esperanza de tener que luchar permanentemente por recuperar la institucionalidad indistinto de quien tenga en este momento la presidencia de la República. Debemos de exigir evidenciar a la institucionalidad. Para mí lo triste no es lo que el gobierno piensa, diga o haga en relación a nosotros. Para mí lo triste es que dentro del grupo de nosotros, dentro de las organizaciones de sociedad civil, dentro de las ONG, dentro de los defensores y defensoras de derechos humanos, seamos quienes criminalicemos a nuestros compañeros defensores de derechos humanos por su rol de incidencia política. Hablamos de incidencia política, que la incidencia se hace solamente con el Estado, pero criticamos al que hace la incidencia.
A quien se acerca a la institucionalidad pública, inmediatamente lo señalamos como ligado al gobierno, como ligado al oficialismo, y no lo vemos como alguien o una organización o una persona que está haciendo el trabajo que corresponde y que enfrenta a esa institucionalidad. Ese es el rol que debemos de jugar, porque no se trata solamente de decir que la institucionalidad ha fracasado y yo me quedo aquí solo viendo cómo fracasa sin hacer absolutamente nada. Si mi compromiso es con el sector para el cual estoy trabajando, que es la niñez, adolescencia y juventud de Honduras, yo debo de hacer lo necesario por enfrentar al sistema y debo de tener una relación que me permita de manera directa, de frente, no en redes sociales, no solamente en redes sociales, ni no solamente en un medio de comunicación, a lo mejor donde ni siquiera me van a escuchar. Es de frente y es mirando a los ojos como uno puede acercarse y decirles exactamente lo que uno piensa y demandar y exigir lo que uno considera que debe de ser su rol, su función. Yo cumplo con mi función constitucional y ellos deben de cumplir con la suya. Pero eso es de frente, eso no es solamente en las redes sociales ni solamente en el Twitter. Eso tiene que ser de frente, tener esa capacidad de hacerlo. Y eso es lo que muchas veces no se comprende. Entonces, cuando usted me pregunta, ¿es fácil hacer incidencia? Miren, no es fácil. Y no es fácil no solo por la actitud que toman los servidores públicos, es por el rechazo y el señalamiento permanente dentro de las mismas organizaciones de derechos humanos, de sociedad civil, que nos señalan a quienes tenemos la capacidad y la valentía de enfrentar a un sistema, pero de frente, no solo en redes sociales y no solamente a través de comunicados o de una conferencia de prensa. Es que hay que ir y tocar de manera directa la llaga con el dedo. Esa es mi opinión y como le digo, estoy tratando de hablarle con el corazón y tratar de ser lo más crítico posible. ¿Y sabe por qué, compañero? Mañana se conmemora el Día del Niño en Honduras y aquí no hay nada que celebrar. Aquí lo único que hay es que denunciemos lo que está pasando, pero no solamente denunciar lo que pasa del lado del gobierno, del lado del régimen, del lado de la dictadura. Es los errores que nosotros como sociedad civil y especialmente como defensoras y defensores de derechos humanos hemos venido cometiendo permanentemente en este país, que eso nos vuelve cómplices muchas veces de cosas que están ocurriendo en Honduras. Wilmer, estamos encaramados en un proceso electoral y los políticos están en eso, en campañas políticas permanentes y abiertas en este momento. ¿Están ellos considerando en sus planes de gobierno el tema de la niñez? Bueno, no sé si hay planes de gobierno. Yo realmente he escuchado promesas y más promesas, pero no he visto planes de gobierno concretos. Escuché por ahí una conferencia de prensa sobre un plan que ya han sido presentados, pero ustedes que están al frente de estas ONGs trabajando el tema de la niñez, ¿ven algún interés en los políticos, sobre todo en los candidatos presidenciales, interés en poder atender al sector niñez en su próximo gobierno si llegaran a ganar las elecciones? Compañero, yo debo de decirle algo. Yo tengo 31 años de dedicarme a la defensa de los derechos de la niñez y la juventud, y con convicción y con compromiso. Aquí no es por salario, las oportunidades han sido muchísimas en estos más de 30 años, muchísimas, que he tenido fuera, en otros espacios. Sin embargo, me mantengo donde creo que debo de estar y es la defensa de los derechos humanos. En todos estos años de experiencia le debo decir que cada vez que tenemos acercamientos con el Congreso Nacional, uno se da cuenta que hay que comenzar por alfabetizar a los diputados y diputadas en temas de derechos de niñez y juventud, en temas de normativa nacional e internacional y sobre todo el tema de derechos humanos. Hay que alfabetizarlos. Poco entienden, poco saben, todavía siguen con su discurso nuestras niñas y nuestros niños cuando no son nuestros, son sujetos de derechos, no objetos. O sea, no son míos. Yo no puedo estar diciendo nuestros niños y nuestras niñas. Parta de ahí en el discurso oficialista, que eso jamás es inaceptable. Tenemos que rogarles para que coloquen los temas que nosotros proponemos en la agenda legislativa
y los colocan en la agenda, pero casi nunca usted ve que la agenda se desarrolla. Nuestras propuestas de políticas de Estado hay que pasar por todos unos procesos de cabildeo enormes para poderles convencer de lo indispensable que es tener en nuestra normativa nacional una política que tenga un rango legislativo y que esa política con un rango legislativo tenga un presupuesto asignado. Tenemos una ley marco, por ejemplo, integral de juventud, que usted solo sabe que existe la ley, pero que no se aplica. Y así sucesivamente, es cantidad de cosas que nosotros hemos demandado. Usted ve una institucionalidad que por muchos esfuerzos que se han venido haciendo, quien pueda estar al frente de la institucionalidad, pero no cuentan con el respaldo ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo. Si usted me pregunta si los candidatos en este momento, yo veo una enorme debilidad en el discurso de quienes están aspirando a la presidencia de la República, quienes aspiran a las alcaldías, quienes aspiran a cargos de diputaciones en el país. O sea, a veces estamos como cierto presidencialista que no hace más que hablar de un solo tema, como si los problemas del país fuesen un solo tema y no ve toda la gama de problemas estructurales que debe de enfrentar quien asume la presidencia de la República. Hasta el momento yo no he escuchado en ningún plan de gobierno, o por lo menos no han presentado planes de gobierno donde se incluya como prioridad a la niñez y juventud, a excepción, y espero que se comprenda, yo estoy hablando como director de COIPRODEN, no como candidato, pero el Partido Libertad y Refundación es el único que ha presentado oficialmente su plan de gobierno, y en su plan de gobierno hay un componente completo dedicado directamente a niñez y adolescencia y otro a juventud. Y hay toda una propuesta de reformas a leyes, de reconvertir la institucionalidad del Estado, de darle vida a esa institucionalidad y de colocar en el centro de atención, en el centro de los derechos, a la niñez y adolescencia del país. Eso porque ya lo he leído yo en el plan de gobierno y me parece una extraordinaria oportunidad, como es también la propuesta que se ha hecho en tema educativo, y es garantizar el acceso, la inclusión al sistema educativo nacional, volver a lo que es la matrícula gratis, la educación gratuita en el país de acceso para todas y todos, y también volver a lo que es la merienda escolar. La revisión de la currícula educativa, que representa también una oportunidad y sobre todo una currícula educativa que tenga un enfoque basado en derechos de la niñez. Eso es importante, me parece que son propuestas claras. Entonces, yo lo que le puedo decir es hasta el momento que la inclusión del tema de niñez y adolescencia como uno de los ejes fundamentales en el plan de gobierno solamente lo he visto ahora mismo en el plan que presentó la candidata Xiomara Castro Sarmiento, candidata a la presidencia de la República. Ahora, en general, yo no les escucho a los demás candidatos en sus propuestas, en sus discursos, el tema de niñez y juventud de este país. Creo que se les ha olvidado que la niñez representa casi el 50% y la juventud más del 70% de la población en Honduras. Honduras es un país eminentemente joven, su principal riqueza, su capital humano es la niñez y la juventud, por lo tanto su prioridad en su discurso, su prioridad en su plan de gobierno debería de estar enfocado precisamente a fortalecer, a garantizar la protección integral, la protección a los derechos fundamentales de este sector poblacional. Entonces, en ese sentido, creo que nuestra llamada y nuestra demanda debe de ser que los candidatos incluyan dentro de sus planes de gobierno, los candidatos alcaldes incluyan dentro de sus planes municipales de gobierno, para que los consejos municipales de garantías de derechos de niñez y adolescencia no solamente sean un nombre, un discurso, una estructura que no funciona, debe de ser algo funcional, y eso va a pasar por la responsabilidad que asuman los nuevos gobiernos municipales. Cerramos esta entrevista consultándole, Wilmer, ¿qué le dice usted a estos candidatos, a estos políticos en el país que en esta plena campaña política están haciendo uso de la imagen de los niños y niñas para poder atraer votos?
Bueno, primero decir que la normativa nacional ya tiene una prohibición con relación a la utilización de las imágenes de niñas y niños en los procesos políticos partidarios. Es inaceptable que utilicen la imagen de un niño para hacer ver a un candidato como alguien que es afín, que es tierno con la niñez y la adolescencia de este país, cuando en la práctica nunca lo ha demostrado. Así que creo que aquí mi llamado más bien es a la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público que haga los llamados pertinentes en el momento en que cualquier candidato o candidata de cualquier partido utilice la imagen de un niño o niña para sus propósitos políticos partidarios, a menos que una campaña o un spot pueda ser para referirse de manera directa a su propuesta para este sector y que estas imágenes no incluyan el rostro del niño o que quienes puedan estar en este spot, ellos hayan dado una autorización por escrito, que sean sus padres a quienes van a utilizar estas imágenes. La única manera podría ser eso, que sea un spot donde se quiere dar a conocer exactamente cuál va a ser toda la estrategia de gobierno para garantizar la protección de la niñez y la adolescencia de este país. Pero insisto, eso pasa por todo un proceso e incluso que debe de pasar por un proceso de revisión de una política de protección de la infancia en el país. Lo otro es decirles a los políticos, a los candidatos y candidatas, que sus discursos llenos de demagogia no van a ser necesariamente la respuesta para los problemas que la niñez y la adolescencia tienen. Tienen que sensibilizarse más, conocer de manera cercana cuáles son los verdaderos problemas y sobre todo cómo garantizar que la institucionalidad del Estado funcione para que se generen las condiciones de protección para la niñez. Que los niños en edad escolar estén en los centros educativos. Que los niños y las niñas no tengan que trabajar asumiendo responsabilidades de los adultos, que las niñas y los niños no tengan que emigrar de este país, que las niñas y los niños vivan su niñez en los términos en los que debería de hacerlo en el marco de nuestra Constitución, del Código de la Niñez y la Adolescencia y también de la Convención de los Derechos del Niño y otros tratados internacionales. Agradecidos, Wilmer, por su participación en este espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a la distancia y saludo a quienes nos ven y nos escuchan a través del programa. Muchísimas gracias, Wilmer Vázquez. Él es el director de la coordinadora de instituciones privadas pro las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus derechos. A la red COIPRODEN ha estado con nosotros en este espacio de análisis de la realidad. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por su atención. Le invitamos para que continúen en la sintonía de su radio favorita. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí. Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa. Saludos hermanos y hermanas que escuchan Directo al Grano. Mi nombre es Leticia Castellanos y el enfoque de fe para esta semana se titula La opción evangélica por la niñez. Cuando una sociedad maltrata y hace sufrir a la niñez es porque su deterioro ha llegado a su situación más extrema. Y eso es lo que estamos observando y experimentando en nuestra Honduras. La migración dejó de ser un asunto de personas adultas y de jóvenes. Se ha convertido en un fenómeno que afecta a todas las familias pobres y se ensaña en la niñez. La situación de la niñez migrante es la expresión de una sociedad que llegó al límite de su calamidad y se convierte en un llamado para que dejemos de buscar parches a los problemas de fondo, sino que busquemos respuestas que aborden la raíz de la desigualdad y la violencia. La Iglesia
en fidelidad al Evangelio, ha de tocar la llaga para que los responsables de tomar decisiones se sientan interpelados, porque si la niñez sufre las injusticias provocadas por los adultos, es a Dios mismo a quien estamos gravemente ofendiendo. Recordemos que en el Evangelio Jesucristo defendió a la niñez y llamó a la comunidad de discípulos a hacerse como niños si es que querían experimentar el regalo del reino. Dejen que los niños vengan a mí, dice el Señor, porque de ellos es el reino de Dios. Defender a la niñez de los abusos y de las injusticias es defender la causa del Evangelio. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, que Jesús crecía en edad, es decir, su madre y su padre se esmeraron en darle todo lo necesario para que aquel niño creciera físicamente y en dignidad. Tuvo alimento, salud, vivienda, cariño y acompañamiento humano. Crecer en edad es entonces contar con las condiciones materiales, humanas y sociales para que el paso del tiempo se haga sentir en crecimiento físico y humano dignos. Justo lo que se le niega a centenares de niños y niñas en nuestra sociedad. Luego dice el Evangelio que el niño Jesús crecía en sabiduría, es decir, tuvo la oportunidad de recibir formación para su desarrollo mental e intelectual. Y esta sabiduría el niño la pudo adquirir justamente porque tenía las condiciones físicas y ambientales para asimilar. Y la educación ha de estar hondamente orientada para que la niña y el niño cuenta con todas las condiciones para que se desarrolle en los diversos saberes y conocimientos, porque así contribuiremos a llevar a plenitud la creación que el Señor nos regaló. Y el Evangelio finalmente nos dice que el niño Jesús crecía en la gracia de Dios, es decir, no se quedó atrapado en las dinámicas individualistas y egoístas que la sociedad promueve, buscando el sentido de la vida solo en la realización personal e individual, sino que el niño Jesús estuvo abierto a la trascendencia, a aquella dimensión que va más allá de nuestras condiciones estrictamente materiales. El niño Jesús era más plenamente humano en la medida en que era más plenamente divino, y esta divinidad adquiere su plena dimensión mientras más digna, humana, se alcanza. Quizás en la sociedad una persona puede tener todas las condiciones materiales y ambientales para crecer físicamente e incluso tener todas las condiciones para crecer en sabiduría. Pero a lo mejor termina siendo un médico que trafica con la enfermedad de los pobres o un ingeniero que se hace experto en desviar recursos o un abogado que se vuelve experto en torcer las leyes. Crecer en la gracia de Dios es situar la vida entera mucho más allá de los intereses particulares. Es bañar de Dios la vida entera y ponerla con toda la riqueza física que tenemos y todos los conocimientos al servicio de la plenitud de las demás personas. Y esta es la educación que entendemos desde la fe cristiana. Bañar de Dios lo que somos, tenemos y hacemos es vivir bajo su gracia. Y es justamente lo que tanto falta hace en esta sociedad nuestra. Nuestro compromiso con la niñez ha de situarse en la perspectiva de estas dimensiones de la vida que nos propone el Evangelio. No solo una dimensión. Todas las dimensiones han de estar entrecruzadas, que cada una tiene valor mientras está remitida y en correspondencia con las otras dimensiones. Cuando no unimos las tres dimensiones, la formación y el desarrollo de los niños y las niñas son desequilibrados. Se sabe de niñas o niños que van a la escuela, pero al no tener sustento en su cuerpo por falta de alimentación,
entonces no tienen capacidad para asimilar la enseñanza. Se sabe de personas que reciben una formación académica completa, se gradúan de médicos, pero al no tener una ética y espiritualidad cristiana, trafican con las enfermedades de la población, o abogados que se vuelven expertos en torcer las leyes. Necesitamos tener un mundo que sea nuevo, con cambios profundos en donde el centro sean nuestros niños y niñas con todas las necesidades que tiene para crecer de manera integral. Necesitamos una educación, una formación que esté unida al clamor de la vida que demanda la sociedad entera. Necesitamos una propuesta para nuestra niñez al modo de Jesús, que nos garantice que crecen en edad, en sabiduría y en la gracia de Dios.